¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta vez más revelaciones de lo que habría sido la planificación del presunto golpe o el autogolpe o lo que finalmente se organizó para ese día escandaloso. El general Peña y Lillo hace declaraciones desde la clandestinidad. Escuchemos las palabras del general en servicio pasivo del ejército, Tomás Peña y Lillo. Escuchemos y luego continuamos. Sí puedo decir lo que no ha sido. No ha sido un golpe de Estado, no había ninguna intención de dar el golpe de Estado, es evidente. ¿Cómo pues con 2 batallones van a dar un golpe de Estado? Y llamó el general Zúñiga tipo 10:30, 11:15, no recuerdo muy bien. Y nos sorprendió el general Zúñiga indicándonos de que él ya había decidido tomar la Plaza Murillo y exigir respeto a la democracia y respeto a las Fuerzas Armadas. Y me hizo una pregunta el coronel Calderón. Me dijo, pero esto no será un golpe de Estado. Yo le dije, imposible. ¿Por qué? Porque por la hora, ¿dónde he visto un golpe de Estado a las 2 de la tarde? 1, 2, ¿dónde hay un golpe de Estado con 2 batallones? No, porque nosotros sabíamos, por ejemplo, que era muy amigo del presidente Arce. Sabíamos que se había reunido el domingo. Sabíamos que habían bajado ya los blindados del regimiento de Ayacucho. ¿Para qué? A mí me llamó un poco la atención, pero se hablaba mucho de que el presidente Arce quería entregarle el gobierno a Zúñiga. Es lo que se decía. Por ahí ya escuchamos en 2 oportunidades que había esta posibilidad, que se entregue a una junta de gobierno militar o a un civil, pero que bajo amparo o el apoyo de los militares. Es lo que escuchamos, ¿no? En varias oportunidades y en varios lugares. Pasa, pero no. Hay políticos que no les gusta el personal del servicio pasivo porque defienden a las Fuerzas Armadas y porque tienen voz y hablan, y eso no les gusta. Entonces, ahora nos vemos ya como ni siquiera acusados, directamente como si fuéramos criminales. Y eso, a mi modo de ver, no solamente es un abuso que la opinión pública debe conocer, sino debe defender, porque la injusticia es la que destruye un país, y aquí están destruyendo el país mediante el sistema jurídico, tal como lo hicieron desde el primer tiempo en que el Estado boliviano se formó. Los soldados crearon este país, ellos, los guerrilleros, y los famosos abogaditos de Charcas fueron los que le dieron la vuelta y comenzaron a manipular en su beneficio lo que pasó. Esa es mi respuesta, Pedro. General, a ver, permítame, por todo lo que usted ha descrito y ha narrado, general, quedo sorprendido. Hoy muy buscado por las autoridades porque se lo considera parte del plan de este levantamiento militar, de este motín militar que se dio el 26 de junio en la Plaza Murillo de La Paz, bueno, ante el asombro de todos, ¿no? Pero que más tardaron en llegar desde Miraflores o no sé desde dónde las tanquetas, los blindados, en que se acabe todo el espectáculo, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se acusa al general Tomás Peña y Lillo de ser uno de los partícipes de esto, organizadores previos, en fin. Es un general en retiro del servicio pasivo, jubilado. El general Tomás Peña y Lillo está en la clandestinidad y desde allá nos habló. ¿Qué fue lo que ocurrió el 26 de junio en La Paz, en Bolivia, en la Plaza Murillo? Todo es parte de esta pelea intestina del MAS, de las presiones internas, Evo, Arce, Arce versus Evo, Evo, Arce, en fin. ¿Qué fue? La bronca de un general Zúñiga, muy aliado del gobierno y del presidente. No le gustó que lo sacaran después de las declaraciones que hizo en un canal de televisión. Él pensó que lo iban a apoyar y le iban a dar palmadas en la espalda. Muy bien, hermano. Pero le dijeron, te vas, te votamos. No toleró eso el general y se mandó semejante cosa circense en la Plaza Murillo. ¿Qué fue?
De estas cosas, de lo que se puede indagar por detrás, es que intentamos hablar con Tomás Peña y Lillo. Continuamos escuchando la entrevista en la pregunta en la que comenzábamos a formularle. General, a ver, permítame, por todo lo que usted ha descrito y ha narrado, general, quedo sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Se le aflojó un tornillo a Zúñiga? O sea, perdió la lucidez, perdió la noción por algunas horas, estaba tan ofuscado, les planteó una cosa, terminó haciendo un teatro, un show, como usted dice, general, pero ¿qué piensa, general Peña y Lillo? ¿Qué le ocurrió a Zúñiga? O sea, entró un momento, unas horas de delirio, pasados los días, casi la semana. ¿Usted qué diría? Sinceramente no sé, Pedro, porque nosotros sabíamos, por ejemplo, que era muy amigo del presidente Arce. Sabíamos que se había reunido el domingo. Sabíamos que habían bajado ya los blindados del regimiento de Ayacucho. ¿Para qué? A mí me llamó un poco la atención, pero se hablaba mucho de que el presidente Arce quería entregarle el gobierno a Zúñiga. Es lo que se decía. Entonces, cuando él habló sobre Evo Morales, yo me imagino que esto fue autorizado. Pero en un momento dado o se le escapó la lengua, porque no tenía por qué decir que había que meterlo preso. Se le escapó la lengua y no sé si eso molestó al gobierno y activó un plan que ellos tenían, pero en un momento dado el plan fue cambiado. Es posible. Pero la verdad es que a mí me sorprendió mucho lo que ocurrió, porque eran pues muy amigos. Ahora, no sé, de repente se le aflojó un tornillo y dijo, muy bien, vamos a hacer esto. Porque ¿qué es lo que quería él? Tomar la Plaza de Murillo. ¿Para qué? Es la parte que no sabemos. Porque él reiteradamente dijo, voy a tomar la Plaza de Murillo, pero ¿para qué? Yo no le dije eso, ¿no? Pero lógicamente todos pensamos, ¿y para qué? Si el gobierno no está en el Palacio de Gobierno, está atrás, en la Casa del Pueblo, ahí está los ministros, ahí está el presidente. ¿Para qué entraba al Palacio? Pues no lo sabemos. Entonces yo no podría darle una respuesta porque no conozco si se le aflojó un tornillo o si es que respondió a un plan preestablecido en el cual fue cambiado en forma abrupta por uno de los dos que hicieron el plan. No sé, sinceramente. General, usted menciona un dato que es muy, muy llamativo. Usted nos dice, se escuchó, se conoció que Arce quería entregarle la presidencia a Zúñiga. General, ¿este rumor o este comentario venía ya de semanas atrás, de meses, o lo conocieron recién en esas horas previas? ¿Desde cuándo se manejaba ese rumor? Entiendo que en círculos militares, general, el propio Zúñiga lo comentó tal vez. Bueno, semanas antes, no meses, semanas antes, debido a la situación que existía en el país, mucha gente consideraba y considera que era difícil que el gobierno pueda mantenerse por el problema del combustible, que era insoluble, por el problema del alza de precios y por el problema la falta de dólares. Encima había un otro problema muy serio, que era el movimiento o la actuación del señor Evo Morales, que estaba en todos los puntos respectivos procediendo a organizarse para un bloqueo nacional, más lo que pasaba con los transportistas. Y bueno, usted sabe que este país, cuando entra en ebullición, entra pues en ebullición. Entonces, por ahí ya escuchamos en dos oportunidades que había esta posibilidad, que se entregue a una junta de gobierno militar o a un civil, pero que bajo el amparo
Cabo o el apoyo de los militares. Es lo que escuchamos, ¿no? En varias oportunidades y en varios lugares. Entonces, era una de las posibilidades. Tal vez este movimiento se debía a eso, no sabíamos, pero sí estaba dentro de lo que habíamos escuchado en diferentes oportunidades y también una posibilidad real, porque en un momento dado, cuando un gobernante no puede continuar gobernando, va a entregar el poder o va a llamar a elecciones, que era la otra posibilidad. Entonces, todo podía pasar en esta situación y a mi modo de ver es posible que haya sido lo que ha provocado la toma de la famosa Plaza Bolivia. General, cuando usted dice que hace semanas comenzó a escucharse esta versión, ¿era un rumor que lo comenzaron a manejar militares del servicio activo, pasivo, o el propio Zúñiga en algún momento les reveló esto, general? Yo no lo escuché nunca decir directamente, ¿no?, al general Zúñiga, pero usted sabe que los analistas lo que hacen es establecer posibilidades, y esta era una posibilidad, así de simple. Es decir, podía ocurrir. Como otra posibilidad también era que haya, por decirle, que el gobierno consiga dinero y salga sin problemas de esto. También era otra posibilidad. Todas las posibilidades se manejan en un caso dado. Entonces era una posibilidad, ¿no? Es decir, que lo del autogolpe que se está manejando también mucho ahora en la polémica, era una opción, de acuerdo a todo lo que usted conoció y lo que me está comentando, era una alternativa que en algún momento barajó el gobierno de Arce Catacora. Claro que sí, es posible. Usted sabe que es notoria la intervención de políticos extranjeros o especialistas extranjeros en la política boliviana. Y es una salida, ¿por qué? Porque le da pues al gobierno aire para respirar. Y al menos eso está manejando en ese momento. Gobiernos extranjeros le dicen que ha sido un autogolpe. Yo no sé si ha sido o no al final, pero en algún momento vamos a ver si ha sido o no. Pero para ello se necesita pues una investigación internacional. No podemos dejar a los zorros que cuidan las ovejas. No puede ser el mismo gobierno que haga su investigación si ellos estaban metidos en esto. Porque si es cierto eso, hay pues un actor intelectual. Hay un actor intelectual que tiene que ser citado. ¿Va a ser citado el actor intelectual? No, solamente el material, el que está ahorita preso. Entonces, ¿cómo se puede hacer justicia en un caso así? Solamente mediante un juicio internacional, una que se llame gente especialista y diga muy bien, y pues vamos a declarar y vamos a ver qué ha pasado. Si es que se tiene interés en saber la verdad de lo que ha pasado. Ahora, si se tiene interés en ocultarlo, pues no va a haber nada, solamente van a dedicarse a lo que están haciendo ahorita, una cacería de brujas, una cacería en la cual están tratando de agarrar a todos los que pueden, mejor si son militares, para dar un escarmiento y hacer quedar mal a las Fuerzas Armadas. Entonces, como ve, el objetivo que siempre les ha gustado a los políticos está ahí. General, el propio Zúñiga dijo que usted había participado en la planificación. Bueno, en la primera entrevista policial que él da, cuando lo aprenden, él le dijo... Él está en la clandestinidad, se ha declarado en la clandestinidad y desde esa condición conversó con nosotros. Seguimos. El propio Zúñiga dijo que usted había participado en la planificación. Bueno, en la primera entrevista policial que él da, cuando lo aprenden, él le dijo, sí, mencionó su nombre porque le preguntan quiénes estuvieron en la planificación, menciona su nombre, general. ¿Qué dice usted sobre esta cita que ha hecho Zúñiga? No, pues seguramente cuando le han preguntado lo primero que él ha dicho quiénes estaban en la mañana esa en su oficina, él nos ha citado, nos ha llamado por teléfono. ¿En qué planificación vamos a participar? ¿Qué había que planificar? A ver, Pedro, nada. ¿Qué necesita usted pues planificar para ocupar la Plaza Bolillo? Nada.
ordena al comandante que cierre las 4 puertas y listo, como él ha ordenado. Yo voy a ordenar, yo voy a planificar dónde está el plan. Si había un plan, me imagino que está con mi fecha, con mi sello y con mi nombre. No hay nada. En ningún momento nos pidió planificar. ¿Qué vamos a planificar, pues? Si estamos yendo a la Plaza Murillo, de acuerdo, si ellos estaban yendo a la Plaza Murillo. Esa es una tontería. Él lo que ha debido decir es que sí, yo estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? Porque nos ha llamado. ¿Acaso nos ha llamado para decirnos, vengan por favor, vamos a subir a la Plaza Murillo? No, nos ha dicho, por favor, mi general quisiera que vengan, necesito hablar con usted. Yo le dije, mira, estamos en reunión. No, es una cosa medio urgente. Como teníamos que hablar sobre el tema de los presos militares políticos y de los que están pasando el retiro obligatorio, yo interrumpí la reunión y le dije, tengo que ir porque no es fácil hablar con el comandante de ejército, es difícil. Entonces era una oportunidad para hablar. Entonces, ¿de qué planificación me acusa, pues? ¿De cuál? Además, de dónde hubiese planificado así una tontería, ¿no? General, cuando el gobierno dice que usted figura en una supuesta lista de Zúñiga para ocupar el cargo de ministro de Defensa, ¿qué criterio le merece eso? Eso ya no sé. Eso sinceramente no sé. En algún momento hablamos y me dijo, mi general, usted debe ser ministro de Defensa. Yo le dije, sería mejor ser ministro sin cartera porque no tengo plata y lo pasé a chiste. Pero yo no sé, pues, si él alguna vez ha tomado en serio esa posibilidad. Bueno, a mí me honra, pero me imagino que no es un delito, pues, que él piense que yo sería un buen ministro de Defensa en el caso de que lo elija presidente democráticamente, que no es imposible. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir yo? En algún momento me consultó o algo absoluto. Nunca. Entonces, ¿qué más puedo decir? General, en la parte ya más del análisis, ¿cuánto tuvo que ver la destitución de Zúñiga para esta escena, para esto que se vio en la Plaza Murillo? Tal vez Zúñiga, general, y ustedes en el ámbito militar probablemente tienen más detalle, más contexto, tal vez Zúñiga no pensó que el gobierno iba a llegar al punto de sacarlo del cargo luego de lo que dijo, pues se le fue la lengua, usted lo ha señalado, pero a pesar de eso, quién sabe, Zúñiga suponía que iba de todas maneras a tener un respaldo del gobierno, y el que le dijeran, bueno, te vas, desató la ira y la bronca de Zúñiga. ¿Usted cree que ese fue un detonante muy importante, general? Yo creo que el detonante de lo que ha pasado ha sido el anuncio de que lo iban a relevar. Pero eso no se hace en lo político, por eso me llama la atención. En lo político, a usted lo llaman y le dicen, mañana debe estar a las 6 de la mañana en el Palacio de Gobierno y listo. Ahí queda. Pero aquí no pasó eso. El gobierno anunció que lo iba a relevar y al día siguiente no pasó nada. Entonces, le dieron un motivo o una opción para actuar, o es que se pusieron de acuerdo. Eso ya no sabemos, pero fíjese que las cosas no funcionan así. Él debía ser relevado a las 6 de la mañana y listo. Pero no pasó eso y seguramente tenía algo que ya previsto, porque lo han dejado actuar durante toda la mañana y sabían que los blindados estaban ahí. Entonces, ¿de dónde sale este problema? Me imagino que el ministro del Interior debía saber también, no era su obligación saber. No era la obligación del de Seguridad Ciudadana, que se campea muy ufano, apresando a medio mundo, no era su obligación saber, no debía ser relevado por no haber sabido. Pero es evidente que lo que desató el problema ha sido el relevo de Zúñiga. Exactamente por qué y cómo no lo sé, pero es evidente que fue el detonante, ¿no? General, usted conoce a Aníbal Aguilar, este supuesto ideólogo. Él trabajaba en el Ministerio de Defensa, bueno, ya lo han destituido, ha sido aprehendido, ahora le han dado detención domiciliaria. El señor Aníbal Aguilar, ¿alguna vez usted escuchó hablar de él, lo conoció, alguna reunión con él? No, nunca lo vi, nunca lo conocí, y no sé si será hermano de un Aguilar que conozco, pero no, jamás tuve la oportunidad de conocerlo, de verlo. En general, en esto de la famosa planificación,
Nunca hubo reuniones anteriores con Zúñiga, él nunca los convocó para preguntarle su criterio sobre la situación del país y qué posición deberían tomar las Fuerzas Armadas, o tal vez Zúñiga los llamó para decirles: estoy muy preocupado, algo tenemos que hacer. No sé, reuniones previas con él sobre la situación del país, ¿hubo, general? Ha habido reuniones previas, lógicamente, ¿no? Es decir, hemos mantenido un contacto, pero en general cuando hablábamos era de otras cosas, ¿no? Lógicamente de la situación. Yo le expresaba mi preocupación por la falta de apoyo del Ministerio de Defensa para el material bélico del ejército, y él también me escuchaba y exponía sus criterios. Pero yo no tenía mucha confianza porque él era amigo del presidente, entonces procuraba siempre hablar solo cosas que tenían que ver con el quehacer militar. Y lógicamente cosas que tenían que ver con COSMIR y con la Unión de Militares. Nos hemos reunido 2 o 3 veces antes, no recuerdo muy bien, pero en ningún momento se ha hablado específicamente de este problema, es decir, de tomar la Plaza Murillo. No, eso nunca estuvo dentro de los planes. General, ahora, más allá de estos hechos, el ambiente que se respira o que se respiraba en las Fuerzas Armadas, ya con todo esto, ¿no?, con todos los problemas que ha ido viviendo el país estos últimos años y esta situación que se le presentó también al gobierno de Luis Arce, el ambiente al interior de las Fuerzas Armadas, general, ¿cuál era o cuál es? ¿Hay sectores descontentos? Esto del enfrentamiento y la disputa de arcistas y eristas se ha trasladado también al interior de las Fuerzas Armadas, es decir, hay oficiales de alto rango, medio rango, que apoyan a Arce, otros que apoyan a Evo, o tal vez otros que no quieren saber del MAS. Ese ambiente en las Fuerzas Armadas, ¿cuál es, general? Yo le voy a dar mi concepto particular. Yo no creo que haya gente que apoye a uno u otro. Lo que es, los militares están cada vez más descontentos por el abuso y atropello que están sufriendo de parte del gobierno. Nunca vi un gobierno que trate tan mal a las Fuerzas Armadas, ya sea directa o indirectamente. Se compra material bélico para la policía que es específico para el uso de las Fuerzas Armadas. De esos vehículos blindados se han comprado, por lo menos 4 son exclusivamente para las Fuerzas Armadas. Luego no se compra absolutamente nada para el ejército. El ministro parece que fuera ministro de Obras Públicas, que no tiene nada que ver. No se ocupa absolutamente de nada de las dotaciones, no se ocupa de ver si hay o no hay material bélico, no se ocupa de ver cómo vive la tropa, en absoluto, cero. Encima, en las guarniciones uno nota que hay un desprecio al personal militar y se olvidan del sacrificio y la fuerza que pone en su empeño. No, aquí nadie está ayudando ni apoyando. Y ahora con este sainete, lo que pretendían era hacer quedar aún peor a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo me imagino que nadie está contento con esto, porque notamos que los políticos lo único que quieren es quedarse en el poder o acceder al poder, nada más. No les interesa ni Dios, ni la patria, ni la bandera. Entonces, ¿qué se puede decir de esa gente? Si usted cree que las Fuerzas Armadas de Bolivia en este momento están contentas con ese tipo de gobierno, con ese tratamiento que les dan, con ese trato injusto, con esa forma que tiene tan poco caballerosa de hacer las cosas, yo creo que se trata de que las Fuerzas Armadas ahorita se deben sentir muy mal. Yo los veo que se sienten muy mal, muy ingratamente pagados por el Estado. Es decir, se sienten humilladas por las cosas que están pasando en una disputa política en la cual ellos no deberían tener. Continuamos escuchando la versión, el testimonio del general Tomás Peña y Lillo respecto de lo que ocurrió el 26 de junio en la Plaza Murillo. Él dice que el ambiente al interior de las Fuerzas Armadas desde antes ya no es el de los mejores, que hay mucha disconformidad por excesos, atropellos, desde el órgano ejecutivo, desde el gobierno,
ahí donde nos quedamos, donde estaba hablando el general Peñailillo. Continuamos desde esa parte con la entrevista. General, a pesar de todo este descontento, uno tiene la sensación que Zúñiga tenía mucho poder, porque era amigo del presidente, se dice que era hombre de confianza del gobierno, comandante del ejército, muy leal, otros dirán muy servil, pero ¿usted diría que Zúñiga tenía mucho poder? Poder que obviamente le dio el poder civil, el gobierno general. A mí me parece que sí tenía mucho poder, bastante. No solo por el hecho de ser comandante de ejército, sino por el hecho particular de ser amigo del presidente. Entonces, todos sabían que tenía un gran poder y él hacía y ordenaba. Todas sus órdenes se cumplían al minuto y rápidamente. Entonces, yo creo que él tuvo un poder muy grande, no solamente dentro del ejército, sino dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Pues no lo sé. Pero sí sé que tuvo un gran poder e influencia en el gobierno mediante el presidente, que era el que daba las órdenes directas. Vale decir que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era solamente un adorno, porque Zúñiga estaba incluso por encima de él. Me da la impresión que sí, ¿no? Porque eran del mismo curso. Y el comandante en jefe básicamente hacía lo que el general Zúñiga preveía. No digo que era un adorno, sino que en lo militar siempre hay una personalidad descollante. Y esa personalidad descollante era la de nuestro amigo el general Zúñiga. Y en el comando en jefe todos sabían que el que tenía el poder verdadero era el general Zúñiga. Eso sin desmerecer a un caballero como es el comandante en jefe actual. General, en lo poco o mucho que les dijo Zúñiga cuando los convoca a esa reunión, en algún momento él hizo referencia a lo que después reveló, ¿no? Usted seguro se ha enterado al momento de su aprehensión ahí en la puerta del Estado Mayor en Miraflores. Él dice: el domingo yo me reuní con Arce, jugaron básquet seguramente como siempre, y Arce me dijo que saque los blindados, que la situación está jodida y que se va a poner peor, y me pidió que saque los blindados. Esto Zúñiga en algún momento cuando los llamó, les dijo esto, les comentó que Arce le estaba pidiendo sacar los blindados o el apoyo de las Fuerzas Armadas o algo así, general. No dijo absolutamente nada. Lo que simplemente dijo es que había decidido tomar la Plaza Murillo. ¿Para qué? Nadie sabía. Yo me imagino que no era ese su objetivo, ¿no? El objetivo era otro, pero él dijo: vamos a sacar los blindados y vamos a ir a la Plaza Murillo porque nos están atropellando la democracia, están atropellando a las Fuerzas Armadas. En ningún momento habló ni del presidente, ni habló de la reunión que habían tenido. Incluso en algún momento manejamos nosotros que era un ejercicio, de repente, ¿no? Porque no sabíamos exactamente qué es lo que se estaba cocinando ahí. Claro, cuando él decía nos están atropellando, están actuando mal con las Fuerzas Armadas, tampoco dio más detalles, no dijo nos están haciendo esto, o me enteré de esto, o nos han hecho esto, o miren cómo me destituyen y me votan. No dio detalles de sus razones. No habló absolutamente nada de su relevo, no habló absolutamente nada, ningún otro detalle, no dijo absolutamente nada sobre lo que le habrían podido hacer. Simplemente dijo: miren, vamos a tomar la Plaza Murillo porque están atropellando la democracia y están atropellando a las Fuerzas Armadas. Nada más. General, ¿usted estuvo en la plaza ese día o prefirió ni se acercó a la Plaza Murillo o estuvo por ahí? No, para nada. Como le dije, cuando ni siquiera le dijimos al general Zúñiga que no iba a haber un apoyo institucional del servicio pasivo. Directamente él bajó, arengó a las tropas y nosotros observamos eso y nos dijimos: aquí no tenemos nada que hacer, y nos fuimos a nuestra oficina y continuamos nuestra reunión con el directorio. Es decir, dijimos:
veremos qué pasa. Y de ahí, cuando ya encendimos la televisión, suspendimos la reunión para ver que este show, este circo, porque era un circo. Las cosas no son así. Pero bueno, en ningún momento hemos ido a la plaza, ni mucho menos. Ni tuvimos siquiera una noción de los problemas que nos iba a traer esto. Es lógico, si no habíamos hecho absolutamente nada, ¿por qué íbamos a ser tratados como criminales? Nos fuimos a nuestra reunión y de ahí nos fuimos a cenar, a pasear un poco y a hablar con otros amigos y listo. General, usted sabe que Zúñiga era muy cuestionado por el cargo que tenía, el puesto que tuvo en su curso como cadete. No era precisamente el primero. ¿Esto acaso no le generaba anticuerpos permanentemente? ¿No era cuestionado por la gran mayoría de los oficiales? ¿O al ver que tenía mucho poder, todos decidían nomás ponerse bajo su mando y no decir nada, general? Bueno, ahí voy a ser puntual. La Unión de Militares del Servicio Pasivo, en cuanto fue nombrado comandante de ejército, envió un oficio al entonces comandante en jefe, Arandia, pidiéndole que se respete la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se respete a la institución militar y se coloque como comandante del ejército a uno de los 3 primeros, que no podía ser el número 48. Nosotros hemos enviado y el documento está firmado, está archivado en la Unión de Militares, y yo lo he firmado. ¿Por qué? Porque consideraba que era un atropello, y es un atropello. Miren las consecuencias de lo que ha pasado. Pero en fin, el reclamo lo hicieron los primeros de curso, y lógico, tenían razón. ¿Por qué? Porque estaban postergando al personal que tenía más méritos. Eso es romper la institucionalidad. Ahora, lógicamente, cuando usted asume, ya no hay nada que hacer, pues ya es comandante nomás. Y ahí quedó. Tiene que decir es su orden o tiene que pedir su retiro del ejército, no hay más. Porque al final es cuestión de cumplimiento de órdenes. Yo me imagino que usted comprenderá que hasta en el ejército de Timbuktu se cumplen las órdenes que dan los superiores. Y él era el comandante, y pues nadie tiene por qué cuestionarlo, porque era el comandante nombrado. Además, entre otras cosas, era una facultad del presidente. Nombró a su amigo, pues lo nombró y ahí queda. General, ¿qué es lo que viene ahora? Yo le pediría antes, general, para redondear un poco. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa de 1:15 y luego vamos a continuar con esta entrevista al general Tomás Peña y Lillo, que se está acercando ya a su bloque final. El general Tomás Peña y Lillo, a propósito del caso que se dio, este motín militar en la Plaza Murillo el pasado 26 de junio. Tomás Peña y Lillo está acusado, lo están buscando las autoridades por ser supuestamente una de las personas que participó en la planificación de este hecho. Tomás Peña y Lillo es un general del ejército en retiro, es decir, jubilado. Él está en la clandestinidad, el general Tomás Peña y Lillo, y desde ya habló con nosotros. Está dando su testimonio sobre lo que él conoció, sobre lo que él ocurrió y sobre qué cosas podrían generarse como consecuencias a partir de este hecho. Vamos con este último bloque. General, ¿qué es lo que viene ahora? Yo le pediría antes, general, para redondear un poco, ¿cómo definiría usted entonces, después de todo lo que nos ha contado en su testimonio, lo de ese miércoles en la Plaza Murillo? ¿Fue un circo? ¿Fue un show? ¿Fue algo que salió del libreto que tal vez tenían más antes autoridades y el general Zúñiga? ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Qué conclusión saca usted, general? Sinceramente, yo no podría darle una respuesta a eso. Sí puedo decir lo que no ha sido. No ha sido un golpe de Estado. No había ninguna intención de dar el golpe de Estado. Es evidente. ¿Cómo pues con 2 batallones van a dar un golpe de Estado? El presidente campeando, los ministros caminando. No es así.
no tenía sentido. No había ninguna posibilidad de que sea un golpe de Estado. No sé si era una demostración de fuerza que quería hacer el general Zúñiga para decirle, presidente, aquí está su ejército, por favor mantenga las relaciones que hemos tenido en forma leal y nómbreme comandante en jefe o manténgame en el cargo de repente, no sé, pero eso públicamente yo sinceramente no sé cómo se ha hecho. De autogolpe tampoco a ciencia cierta se puede decir, general, usted nos comentaba. Claro, lo que pasa es que yo no tengo los detalles de lo que ha pasado. Es decir, no puedo decir ha sido autogolpe, tampoco puedo decir que ha sido una manifestación de fuerza. Lo que sí le puedo decir es que no es el golpe de Estado, es evidente. No había ninguna intención de sacarlo al presidente ni nada, ni de afectar sus intereses en absoluto. Porque ha sido nomás pues un show, ahí en sainete se han encontrado, ¿a qué ha entrado al Palacio de Gobierno? No sabemos si ahí no estaba el presidente. Recién ha salido de atrás, pero ¿por qué? ¿Para qué ha ido? Nadie sabe. General, ¿cómo quedan después de esto las Fuerzas Armadas? ¿Qué estarán diciendo los demás oficiales, generales? ¿Ha quedado dañada su imagen? ¿Cundirá el malestar? ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas después de este episodio? Tremendamente humilladas, tremendamente maltratadas por el poder político, que permiten que los agarren a los comandantes que han cumplido órdenes como si fueran delincuentes y nadie dice nada. No deberían ser juzgados por la justicia militar. ¿Qué es lo que dice la ley? Pues la ley dice claramente, todo militar del servicio activo debe ser juzgado por la justicia militar si ha cometido algún delito. Y está en la Constitución, y está en la ley. Entonces, ¿por qué no se cumple la ley? 1, 2, los han agarrado como si fueran delincuentes. Los han maltratado, son gente mejor que aquellos que los están agarrando. Hay oficiales de una calidad excepcional que han sido tomados ahí. Todo el mundo ha cumplido órdenes. ¿Por qué entonces se lo está deteniendo? Ahora me salen con que no, se juzgan entre militares y no se juzgan entre civiles. Además, ¿qué prestigio tiene la justicia civil boliviana? Ninguna. Y encima se olvidan de que la ley especial está por encima de la ley general. Entonces, después de todos estos abusos, resulta evidente que el personal militar está tremendamente molesto y resentido por lo que le están haciendo, por lo que los políticos les están haciendo. Da la impresión de que quieren destruir a las Fuerzas Armadas. Pero ahí yo les digo una cosa, tengan mucho cuidado. El personal militar podrá no decir nada, pero cuando se molesta, comienza a molestarse y organizarse. Tengan mucho cuidado. Dejen de zarandear la cola de león, dejen de agarrar el avispero, porque puede ocurrir un problema mucho más serio que va a llevar a Bolivia a un lugar peor. Por favor, piensen bien lo que están haciendo. Las Fuerzas Armadas de Bolivia son una gran institución, orgullosa, con muchos años de servicio a la patria, orgullosa de lo que hace y de sus glorias. Se basa en ideales, se basa en realidades objetivas y se basa en ideología propia de su doctrina. No son una organización cualquiera, deben ser tratadas con el respeto debido. Entonces, yo creo que ahorita están muy molestas y que esto se va a intensificar, porque solo hay 2 posibilidades: que sigan agarrando y sacando cada día para distraer a la gente, o que comiencen los problemas verdaderos y el gobierno vea que necesita las Fuerzas Armadas y deje de actuar en esa forma. Entonces, esperemos que en ambos casos se imponga la cordura y dejen esa cacería de brujas y ese abuso contra el personal militar. General, la democracia está afectada, tocada, y cuando el poder político no se pone de acuerdo y hace mucho carnaval, hace mucho desmán, incumplimiento de la ley, confrontación, algunos dicen al final las cosas se van a tener que solucionar por la fuerza.
y sabemos quién tiene la fuerza y los fierros, como se dice. Pero la democracia está llegando a esos puntos, o sea que el desorden político es tal que ya esto está llegando al límite donde están las Fuerzas Armadas, general. Sí, yo creo que está llegando a un límite. Creo que usted tiene la razón, toda la razón, Pedro, cuando dice que realmente están manejando la parte política unos aficionados. La gente ya no está creyendo en sus políticos. La gente cada día se da cuenta con más determinación que aquí alguien está haciendo mal las cosas. Mucho show, hay un absoluto falta de respeto a las instituciones. No les interesan las instituciones cuando el poder político por lo primero que debería velar es por las instituciones, que se mantengan incólumes, pero no. Instituciones como la policía la ponen a su servicio absoluto, como la institución judicial bajo su mando absoluto. Ahí hay fiscales, jueces de la peor calaña que hacen lo que le dicen el poder político, cuando lo correcto sería que hay una separación de poderes. El poder político es intervenido y encima el poder legislativo es intervenido por el poder judicial. ¿Dónde se ha visto una tontería de este tipo? Y viceversa, el poder legislativo interviene en el poder judicial. Esta es una competencia de errores y sinvergüenzuras. Estamos en una carrera desenfrenada para ver quién hace más tonterías. La verdad es que yo no sé dónde va para eso, ¿no? Pero en algún momento, lo que usted dice, por ejemplo, nunca puede descartarse. Es decir, que al final se imponga el empleo de la fuerza. Nunca. Debe estar presente. Pero un político inteligente o un político responsable hace lo necesario para que jamás se llegue a ese estado de cosas. Hace lo necesario para que las cosas se tranquilicen, para evitar la confrontación, para salir adelante juntos. Alguna vez le dije, solo va a salir Bolivia adelante cuando se deje la división y la confrontación. Pero si algo hemos aprendido es que los políticos que están en el régimen actual no entienden esa palabra. Se alimentan de la confrontación, se alimentan del odio, se alimentan de su famosa justicia y que condena a todos aquellos que no les gustan. ¿Por qué no ponen una ley o un punto dentro del código que diga como delito pensar diferente y listo? Así se evitan de problemas. 300 años de cárcel sin derecho a indulto y 300 años de detención preventiva al que no piensa igual que ellos y listo. ¿Para qué hacen tanto show? ¿Para qué hacen tanta movida al estilo delincuente, que nadie entiende qué están haciendo ni qué están diciendo, porque no hay una palabra creíble de parte de estos políticos, no hay una acción creíble, no hay. Uno tiene que estar adivinando lo que van a hacer y cuál es la verdadera intención, que nunca es la que muestran directamente. General, penúltima, le voy a dar 2 nombres, yo solo quiero escuchar las ideas a las cuales estos nombres les remiten, o el primer concepto que usted pueda tener. Evo Morales. Es un político que ha gobernado el país anteriormente y que por la Constitución él no puede volver a ser presidente. Se le pide que respete la Constitución. Luis Arce Catacora. Presidente de la República, como tal y basado en lo que yo llamo el debido respeto que nunca pierdo por ninguno de las personas que están ahí, no puedo dar una opinión al respecto. General, solamente voy a cesar con esta curiosidad de periodista, abriendo un paréntesis nada más. No entiendo cómo Zúñiga convenció al comandante de la Fuerza Aérea y de la Armada de que lo acompañen en un blindado hasta la Plaza Murillo. No puedo entender mucha habilidad de Zúñiga para convencerlos, o es que realmente en algún momento los 2 comandantes creyeron en la palabra, en las ideas de Zúñiga y se sumaron. No entiendo. Es probable que los haya convencido, a mi modo de ver, indicándoles que iba a hacerse lo que yo llamo una representación por su relevo. Es posible.
que les han dicho vamos a la plaza, va a venir el presidente, hablamos y lo más probable es que nos premien nuestros servicios o por lo menos nos agradezca ratificándolos. Y en el peor de los casos, seguramente nos va a decir media vuelta mal y nos venimos. Me da esa impresión, ¿no? Porque yo tampoco los he visto a ellos muy interesados, ni los he visto muy entusiastas con el asunto de subir a la plaza. Pero yo me imagino que ellos han actuado de buena fe. Y nosotros valoramos el que usted hubiera aceptado hablar con nosotros para decir su verdad, para dar su testimonio de los hechos, general. Valoramos eso y agradezco su tiempo, general Peña y Lillo. Un cordial abrazo, Pedro. Esperemos mejores días para la patria. Esperemos que se dejen de cacería de brujas y busquen la verdad. Pero la verdad solamente va a salir de una investigación internacional. De otra manera, el mismo gobierno no puede investigar porque el mismo gobierno estaba metido en este asunto. Un gusto saludarlo, Pedrito, y hasta cualquier momento. Esa es la entrevista con el general Tomás Peña y Lillo. ¿Usted escuchó? Esas fueron las palabras del general del ejército Tomás Peña y Lillo, quien dio varias revelaciones de lo acontecido horas antes del presunto golpe de Estado. La policía instó al general Peña y Lillo a presentarse y aseguran que existen garantías suficientes para esta persona. Actualmente tiene una orden de aprehensión. A pesar de encontrarse en la clandestinidad, el comandante de la policía, general Álvaro Álvarez, instó al general en servicio pasivo del ejército Tomás Peña y Lillo a declarar si es que no tiene ninguna relación con la toma militar en la Plaza Murillo del pasado 26 de junio. El jefe policial confirmó que contra el general ya se cuenta con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público por los hechos en kilómetro cero donde presuntamente se pretendía gestar un golpe de Estado. Si este general no tiene nada, tendría que presentarse a brindar sus declaraciones. Las garantías son suficientes para todos y cada una de las personas involucradas, o aquello que tengan que aportar como testigos, aseguraba Álvarez. El general Peña y Lillo confirmó haber participado de una de las reuniones con el excomandante del ejército, general Juan José Zúñiga, pero dijo desconocer cuál iba a ser el objeto principal con el despliegue militar en Plaza Murillo la tarde del 26 de junio. De acuerdo con las investigaciones, el general en servicio pasivo habría formado parte de los planes junto a Zúñiga y a otros oficiales de la toma del kilómetro cero. El gobierno asegura que se trató de un intento de golpe de Estado fallido. Peña y Lillo aseguró que se mantendrá en la clandestinidad y que solo brindará su declaración si existe una investigación internacional. ¿Qué opinan ustedes frente a estos últimos datos revelados que son escandalosos tras lo acontecido en Bolivia el pasado 26 de junio? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y cuáles son sus valoraciones después de escuchar todas estas revelaciones. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.